Pregunta para el señor presidente del Gobierno. Pese a ser pleno extraordinario y habida cuenta de la enfermedad del señor Durán, se autoriza que la formule la pregunta don Josep Sánchez Llibre. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ¿prevé el Gobierno hacer alguna reforma de calado en el impuesto sobre... Muchas gracias, señor Sánchez Llibre. Señor presidente. Señor presidente, señor Sánchez Llibre, debo recordarle que el Gobierno ha tomado decisiones sobre el impuesto de sociedades. Reducción en 2007 del impuesto en 5 puntos para todas las empresas, del 35 al 30% grandes empresas y del 30 al 25% para las pymes. Reducción en 5 puntos del tipo de gravamen para las pymes que crean o mantengan empleo, Ley de Presupuestos del 2010. Extensión a 2011 y 2012 de la libertad de amortización para las empresas que mantengan su nivel de empleo, Real Decreto Ley 6/2010. Creación de un régimen ventajoso para las empresas de inversión en activos inmobiliarios destinados al alquiler, cuyo tipo de tributación se sitúa en el 19%. Y le recuerdo que en el proyecto de Ley de Economía Sostenible que se tramita en esta Cámara se incrementa el porcentaje de deducción para las actividades de innovación tecnológica, pasando del 8% actual al 12%. Además, en relación con la I+D+I y las tecnologías de la información y comunicación, eleva el límite mínimo de deducción, que pasa a ser del 60% frente al 50% actual, y extiende con carácter indefinido la deducción medioambiental al tiempo que la eleva al 8% frente al 2% de 2010. En fin, señor Sánchez Llibre, usted es conocedor que todas estas medidas que hemos impulsado desde el Gobierno han contado con la colaboración de su grupo y que, en consecuencia, llevamos unos años de un apoyo, de una mejora y de una reducción fiscal a las empresas a través del impuesto de sociedades. Eso es lo que ha hecho el Gobierno para favorecer la actividad económica, y esa es la intención que mantiene el Gobierno: apoyar fiscalmente a las empresas para que generen actividad económica, mantengan y creen empleo. Y espero que por su parte se produzca el reconocimiento de lo que he dicho, de todo lo que hemos hecho en favor del impuesto de sociedades, porque ha sido la etapa de más apoyo fiscal a las empresas vía impuesto de sociedades, y también que sigamos en la actitud de colaboración de cara al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez Llibre. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, una pequeña matización a las palabras del presidente de la Cámara. La no presencia del señor Durán no es por una enfermedad, sino por una indisposición puntual, o sea, nada grave. Esto es un tema para no crear confusión y alarmismo, ¿no? Muchas gracias, señor Sánchez Llibre. Yo le agradezco y me alegro que sea así, pero el presidente lo único que ha hecho ha sido hacer público lo que se le ha trasladado por parte de su grupo parlamentario. Pero seguro que toda la Cámara se alegra del buen estado de salud del señor del señor Durán. Muchas gracias. Puede seguir. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado atentamente la respuesta del señor presidente del Gobierno, de la cual sacamos una primera conclusión, que es que el Gobierno no piensa modificar el impuesto de sociedades, no piensa limitar las deducciones previstas hoy actualmente en dicho impuesto sobre las sociedades, la cual cosa quiere decir, a nuestro juicio, que el Gobierno no piensa incrementar el impuesto de sociedades, por lo cual no deja de ser una buena noticia que ha quedado perfectamente aclarada a raíz de nuestra pregunta. En segundo lugar, también le quisiéramos hacer 2 o 3 consideraciones. Estamos de acuerdo, tal como usted ha dicho y ha manifestado, que Convergencia y Unió fue, en cierta medida, motor e impulsor, conjuntamente con el Gobierno, para que en estos últimos 6 años el impuesto de sociedades se haya producido unas rebajas sustantivas y yo diría muy bien apreciadas por la economía productiva
española. Pero también nos gustaría plantearle otras consideraciones que entendemos que no son interesantes para la economía productiva española. En primer lugar, estas globos sondas que a veces plantea el Gobierno, en el que deja entrever que va a haber un incremento de la presión fiscal, creo sinceramente que no son buenas para la economía y lo que crean es inseguridad y desconfianza de cara a las futuras inversiones que puedan venir. Por lo tanto, yo creo que sería bueno que en un futuro pues, no se plantearan globos sondas en la dirección de un incremento impositivo. En segundo lugar, también entendemos que sería bueno que el Gobierno se tomara la política fiscal como base de crecimiento potencial de nuestra economía y no como base de incremento de recursos para la recaudación de Hacienda. Entendemos que el impuesto de sociedades está bien que no se suba, pero quizás tendría que bajarse, yo diría que selectivamente para algunos temas, como para aquellas empresas que crean empleo, para aquellas empresas. Gracias, señor Sánchez Llibre. Señor presidente. Señor Sánchez Llibre, le confirmo, el Gobierno no tiene en su planteamiento incrementar la presión fiscal sobre sociedades, pero debe reconocer que el tipo efectivo de sociedades está en el 20% en nuestro país. Muchas gracias, señor.